Bienvenidos a este nuevo video sobre identidades trigonométricas. En esta ocasión voy a explicar cómo demostrar esta identidad trigonométrica que tenemos en pantalla. Como pueden observar, es una identidad trigonométrica fraccionaria. Entonces, lo primero que yo aconsejo cuando en el denominador tenemos una suma o una resta de expresiones, coloquemos entre paréntesis para una mejor visualización. Acá tenemos que en esta identidad que nos pide demostrar, dice tangente de x sobre 1 más secante de x menos tangente de x sobre 1 menos secante de x es igual a 2 sobre seno de x. Bien. Para comenzar, como tenemos una resta de fracciones, en el caso que tengamos una suma de dos fracciones o una resta de fracciones, podríamos aplicar el método cruzado. ¿En qué consiste el método cruzado? Voy a escribir aquí en forma genérica cómo sería. Si yo tengo una suma de fracciones como a sobre b más c sobre d, puedo aplicar el método cruzado, también le llaman carita feliz, en donde se multiplica a por d más b por c en forma cruzada sobre el producto de los denominadores, que serían b por d. Bueno, esto mismo que yo acabo de hacer aquí con una suma de fracciones, y también se puede hacer con una resta de fracciones, voy a trasladar a estas expresiones trigonométricas. Y acá, para sumar estas dos fracciones, tendríamos que hacer tangente de x por, escribo acá, tangente de x por 1 menos secante de x. Menos, porque estamos hablando de una resta de dos fracciones. Entonces sería menos 1 más secante de x por tangente de x. Entonces me conviene escribir primero tangente de x por 1 más secante de x. Y en el denominador el producto de estas dos conjugadas, que serían 1 más secante de x por 1 menos secante de x. Por una cuestión de espacio voy a seguir el desarrollo de toda esta fracción y siempre fijándonos que este es nuestro objetivo final. Bueno, ¿qué podemos aplicar acá? Acá tenemos que aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma y a la resta. Entonces me queda tangente de x por 1, tangente de x. Tangente de x por menos secante sería menos tangente de x por secante de x. Luego dice menos tangente de x por 1 sería menos tangente de x. Y menos tangente por más secante sería menos tangente de x por secante de x. En el denominador me queda el producto de estas dos conjugadas, que fíjense que es 1 más secante de x por 1 menos secante. Justamente eso había explicado en el video anterior, que si tenemos una multiplicación de dos conjugadas podemos aplicar la diferencia, el producto notable, que equivale esto a una diferencia de cuadrados, que sería 1 al cuadrado da 1 menos secante cuadrado de x. Bien, fíjense que acá arriba tenemos expresiones que son iguales pero tienen signos contrarios, por lo tanto son opuestas, como la tangente de x y la menos tangente de x, que se anulan, porque una es positiva y la otra es negativa, entonces una la anula a la otra. Y me quedan dos expresiones semejantes, que sería tangente de x por secante de x negativo y negativo también. Quiere decir que como son dos negativos se van a sumar y suman menos 2 tangente de x por secante de x. En el denominador me queda la expresión 1 menos secante cuadrado de x. Ahora, ¿qué fórmula trigonométrica yo puedo aplicar acá? Nosotros sabemos que tangente cuadrado más 1 es igual a secante cuadrado de x. ¿Sí? Pero si yo quiero la expresión 1 menos secante cuadrado, tendría que hacer el siguiente despeje.
A este 1 le dejo en su lugar. Al secante cuadrado le pasaría al lado izquierdo para que pase restando con la operación contraria. Y la tangente que está sumando del lado izquierdo lo paso al lado derecho y me queda menos tangente cuadrado de x. Entonces yo puedo sustituir 1 menos secante cuadrado de x por menos tangente de x. Y fíjense que aquí podemos simplificar tangente de x con tangente, este era tangente cuadrado, con uno de los tangentes cuadrados que tenemos aquí, porque tenemos tangente cuadrado, entonces se va una tangente y sobra una. Y finalmente tenemos menos 2 secante de x arriba sobre menos tangente. Negativo dividido negativo me da positivo, queda 2. 2 secante de x sobre tangente de x. Todavía no estamos llegando a nuestro objetivo, porque nuestro objetivo es 2 sobre seno de x. Entonces, tenemos otra vez que sustituir la expresión secante de x por 1 sobre coseno. Y vamos a mejorar esta raya fraccionaria porque salió muy inclinada. Y abajo, en vez de tangente, sería seno de x sobre coseno de x. Bien. Este 2 que está acá es un número entero. Al ser un número entero, entonces yo debería acomodar a este número de manera a que pueda ser multiplicado por la fracción. Entonces me conviene escribirlo sobre un 1, indicando así que es un número entero. El 2 es lo mismo que 2 sobre 1. Y acá me queda entonces la fracción compleja, 2 por 1, 2 arriba, sobre 1 por coseno de x, coseno de x. Abajo, en el denominador de esta compleja, me queda seno de x sobre coseno de x. Fíjense que tenemos una fracción compleja en donde los denominadores son iguales, 2 sobre coseno y seno sobre coseno. Cuando los denominadores son iguales, podemos simplificarlos. O cuando sean simplificables, ¿verdad? Ambos denominadores pueden simplificarse entre sí. Entonces coseno se va con coseno y aplico el concepto de fracción compleja de hacer extremo por extremo, medio con medio, y sería 2 por 1, 2, porque el coseno se simplificó, y 1 por seno, seno. Extremos van arriba, medio iría abajo. Entonces me queda 2 sobre seno de x, que si ustedes se fijan es el objetivo final de esta identidad. Esta es una identidad bastante trabajosa, aplica diferentes propiedades. Tenemos que acordarnos de cómo se hace una suma de fracciones. Aplicamos la propiedad distributiva, el concepto de opuesto para cancelar, sustituimos por fórmulas, aplicamos fracción compleja. En síntesis, necesitamos un montón de conocimientos previos para poder hacer una identidad trigonométrica, pero por sobre todas las cosas es fundamental dominar las fórmulas. Las fórmulas trigonométricas son sumamente importantes recordarlas para poder sustituirlas correctamente y llegar al objetivo.